Buenos días, me llamo Sergio García Guillem, soy profesor de español en secundaria y doctorando en la Universidad de Clermont-Auvergne, en Francia. Antes de comenzar esta comunicación, me gustaría que pensasen en una imagen, en un dibujo, en una obra de arte. Muchas de estas obras iconográficas invaden e impregnan de colores, de olores y de sensaciones nuestros recuerdos más íntimos. Cada vez más en el panorama literario mundial, hay ciertas obras que acaban mutando y convirtiendo la imagen y la narración en un solo ser. Este es el caso, por ejemplo, de los tebeos y de las muy actuales novelas gráficas. La obra que nos convoca en esta ocasión, a saber, La casa, del ilustrador e historietista valenciano Paco Roca, se presenta ante nosotros como un claro ejemplo de ese arte híbrido. El propósito de esta comunicación será el de articular y mostrar los diferentes ángulos que la memoria individual adquiere en esta obra. Gracias a este recorrido, el hogar aparecerá íntimamente vinculado con los recuerdos, las frustraciones y con esa amarga simbiosis entre el pasado, el presente y el futuro. Los personajes de la casa se cobijarán durante un tiempo en estas olvidadas paredes que acaban contando la historia de una familia, de un hombre, que intentó construir el último refugio de su memoria y de la de su familia. En cuanto a su autor, si hay un ilustrador español a quien las cuestiones sobre la memoria han suscitado una viva y potente curiosidad, ese es Paco Roca. Desde los años 2000 hasta la fecha, el ilustrador valenciano ha conseguido aportar al mundo del cómic una bocanada de aire fresco. Tiene una influencia gráfica muy realista, con trazos simples que conforman un universo íntimo, con tonalidades cromáticas cálidas y muy reconfortantes. Desde sus comienzos en el mundo de la publicidad hasta su inmersión realmente en el mundo del cómic a partir de los años 90, el lápiz del ilustrador valenciano no se ha separado en un solo momento de la viñeta. Recibe el Premio Nacional del Cómic en el año 2008, gracias a la obra Arrugas. Es una de las primeras novelas gráficas españolas de corte social y que al final realmente acabará mostrando el conflicto entre la memoria y el olvido. Este año ganará el premio Eisner norteamericano gracias a la obra que nos convoca en esta ocasión. Roca muestra una particular sensibilidad ante los debates actuales y las heridas todavía abiertas en nuestro país en torno a la memoria colectiva y a la memoria histórica. No obstante, las reflexiones en torno a la memoria individual esconden realmente la raíz de su producción y de todas sus reflexiones en torno a un individuo perdido que intenta construir constantemente su identidad a través de todos los claroscuros existenciales. En nuestro caso, la casa se destaca por su carácter apaisado, dándole ventaja al terreno visual del dibujo sin por ello perder el flujo de la narrativa. En cuanto a sus recursos formales, uno de los detalles más significativos de la obra es el uso de diferentes gamas cromáticas para separar y distinguir los diferentes momentos. Por ejemplo, las estaciones pasan y se acaban mostrando con un tono pastel, el paso del tiempo se muestra con colores más crudos y más fríos, y finalmente los recuerdos aparecen en toda la obra en un color sepia, sobre todo para acabar destacando todos esos momentos de análisis o de flashbacks que aparecen durante la obra. Este formato apaisado permite también sumergirnos con más facilidad en las paredes y en todos los parajes de la casa familiar. En esta obra, Roca rompe con el clasicismo hegemónico de una viñeta vertical, dando paso a grandes planos fotográficos que recuerdan realmente a óleos sobre lienzo. Estas viñetas apaisadas se completan con una gama cromática, como hemos dicho, que recuerda a la luz del Mediterráneo, y es una luz que encontramos en muchas de las obras artísticas, por ejemplo, del valenciano Joaquín Sorolla. Uno de los objetivos principales de esta obra es el de transmitirnos dos sentimientos tan cercanos como siniestros. Por un lado, los rincones de la casa, que están cargados de recuerdos y de memoria para unos pocos miembros de la familia, se muestran en todas estas imágenes. Sin embargo, por otro lado, la casa desprende una aura siniestra para las generaciones más recientes y veremos cómo todos esos recursos artísticos y gráficos se alían realmente con una narrativa que resulta muy natural, muy fluida y muy cotidiana. Como vemos en esta primera imagen, la génesis de esta obra se encuentra en muchas de las historietas que Roca presenta para el para el suplemento cultural del diario El País. En algunas de estas páginas, Roca nos presenta las dificultades de una generación perdida, los llamados hijos de la posguerra, a la que pertenecieron realmente sus padres. Es una generación que acaba marcada por la precariedad, pero también por un confort familiar y muchos logros personales conseguidos.
En esta primera imagen que tenemos a la izquierda vemos el primer esbozo de esa casa familiar y el recuerdo de la creciente clase media española, como indica la viñeta, que pudo permitirse la compra de una segunda vivienda. En muchos casos, estas adquisiciones se acabarán abandonando o serán vendidas a mediados del año 2008 a raíz de la crisis económica e inmobiliaria en España. Ahora vamos a introducirnos ya en los muros de esta casa y comenzaremos por identificar las huellas de una memoria individual que cambia su rostro entre épocas y generaciones. Antes de empezar el análisis, hablaremos de memoria individual como una retención de recuerdos que cada individuo considera propios en la medida en que sientan las bases de una continuidad temporal o una continuidad biográfica de la experiencia vivida. Sin embargo, esta memoria se encuentra a menudo asediada por las frustraciones, por el resentimiento o incluso por el miedo. Desde el inicio de la obra, la memoria individual va componiendo todos los rostros de sus personajes. Los muros de la casa aparecen como uno de los terrenos marchitos, abandonados y olvidados por esta familia. Además, la naturaleza y el paisaje de este hogar nos guiarán en ese compás de la memoria. Como podemos ver en estas dos imágenes, uno de los protagonistas, José, el mediano de 3 hermanos, vuelve a la casa familiar después de la repentina muerte de su padre. La vorágine de recuerdos y de sensaciones aparece gracias al contacto con esos muros, con los objetos polvorientos y, por supuesto, con cada uno de los rincones de esta casa. En un continuo vaivén de flashbacks, José recorre las paredes que le han visto crecer, reflexiona sobre los momentos vividos y sobre los últimos momentos compartidos con su padre, como vemos esencialmente en la imagen que tenemos aquí a la derecha, en ese instante entre los recuerdos de un José pequeño, su infancia, compartida en el campo con su padre, y posteriormente esa diferencia de altura, de edad, con el padre, que realmente acaba mostrando los recuerdos más presentes de esa historia compartida. Si continuamos, como se puede comprobar a lo largo de las diferentes escenas y viñetas de la obra, la casa retransmite gráfica y literariamente todos los susurros de esa casa y de esa familia. Como lo explica el propio Roca en una entrevista, la casa somos nosotros, la forma que le hemos dado y la que ella nos ha dado a nosotros. La casa es finalmente el contenedor de recuerdos de una vida, como podemos comprobar realmente con esta imagen. Hay una gran cantidad de recuerdos almacenados y conservados entre estas paredes. Todos estos elementos aparecen en ocasiones como fronteras invisibles, fronteras simbólicas que marcan el ciclo de la vida y del tiempo que está contenido en esta casa. Todos estos recuerdos intentan ser cultivados y sembrados a lo largo de la casa por una familia cuyas disensiones interpersonales imponen muros que chocan con el lugar de una memoria personal que se moldea y se reconstruye con los recuerdos de cada hijo. Así como para José, el ocupado y famoso escritor, la memoria es una fuente de frustración al no haber obtenido el reconocimiento laboral de parte de su padre, para Vicente, el hijo mayor, o para Carla, la hija pequeña, esos recuerdos son en ocasiones una fuente de cólera, de nostalgia y de dolor. Para Vicente, como podemos ver en las imágenes superiores, el duelo por la muerte de su padre ocupa una posición destacada en sus recuerdos, que se mezcla con la frustración y el resentimiento de no reconocer de que en ocasiones hay un parecido con su padre, tanto en las palabras como en los gestos como en las obras. Sin embargo, como vemos en la imagen inferior, para Carla, la hija pequeña, ella acaba viviendo el duelo de su padre a través de los ojos de su hija pequeña. Una niña que no conocerá nunca a esa persona recordada que tanto cuidaba y mimaba a su madre. Incluso para el propio padre, Antonio, los recuerdos le llevan a reconstruir la propia genealogía de la casa y de su vida. En estos recuerdos paternos se muestran las trágicas consecuencias de esos niños de la posguerra de los que hablábamos y que siempre estaban en busca de la evasión frente a una realidad devastadora como fue la del franquismo. Podemos comprobarlo con esta imagen que encontramos a la derecha y donde vemos una magnífica higuera en medio de un descampado, de un solar, y esa dulce y triste imagen del niño subido a la higuera en busca de algo que llevarse a la boca, en este caso de ese higo, de ese fruto del árbol que ofrece. Como veremos a continuación, el padre es recordado y homenajeado gracias a cada una de las visiones de sus hijos, pero también de su nieto,
quien demuestra ser realmente en la obra una de las voces más lúcidas de la memoria. El hijo de Vicente, a pesar de ese pasotismo juvenil, recuerda con cariño los veranos con su abuelo y provoca que su padre reflexione sobre la muy probable soledad, pero también la felicidad que su padre sintió, vivió y compartió en esta casa. La figura del padre, que en ocasiones encuentra su reflejo en ese homenaje al abuelo, de la parte de su nieto, es un individuo del que en muchas ocasiones sabemos pocas cosas, pero que siempre mantiene presentes los recuerdos más íntimos de la infancia. En este caso, como vemos en esta serie de viñetas, el nieto acude de nuevo a la llamada de esos flashbacks que realmente pueblan toda la obra. En este caso vemos como el niño se aleja de la casa, se entra dentro de estos parajes naturales muy cercanos y recuerda con mucho cariño esos momentos compartidos con su abuelo, en el momento de compartir un domingo familiar o de preparar la paella para toda la familia. Los recuerdos del padre se acaban multiplicando en el transcurso de la obra, como hemos visto con los hijos, con su nieto. Sin embargo, estos momentos se acaban entristeciendo con la llegada de ese punto muerto en el tiempo vivido que supone la enfermedad. A partir de este momento en la obra, los objetos, como vemos en la imagen de la izquierda, adquieren gráficamente una función simbólica que acaban representando el paso del tiempo y con ello la llegada de la muerte. Esos recuerdos, que se vuelven fronteras en muchas ocasiones, florecen en las conversaciones de los tres hijos y acaban creando entre ellos tensiones, reproches y cuentas pendientes. No obstante, hay un objeto curioso, muy cuidado en la memoria del padre, en la memoria de Antonio, y que aparece a lo largo de toda la obra. Ese objeto es una pérgola que Antonio nunca llegó a construir en vida para poder albergar las reuniones familiares. Como vemos en la imagen que aparece en la derecha, serán al final sus hijos, adultos, los que acabarán construyendo esa pérgola que su padre tanto ansiaba y tanto añoraba en vida. Esa construcción ayuda finalmente a los hermanos a alejar todas esas fronteras, esas disensiones y enfrentamientos interpersonales que realmente acababan frustrando muchos de los recuerdos. El objeto se convierte finalmente en ese esperado reencuentro entre hermanos para conmemorar la memoria y el legado de su padre. Al final de la novela, en ese tiempo de reconciliación, el último adiós al padre se eternizará en dos momentos. Primero, el recuerdo más feliz de la infancia, aquel que se libera de las cadenas que la memoria puede imponer y que corresponde a ese refrescante baño veraniego entre hermanos en un rústico barril, como podemos ver en esa imagen de la izquierda, una imagen que adquiere esos tonos sepias del recuerdo, del flashback, pero que al mismo tiempo mantiene toda una cromática cálida, viva, que nos acerca a la felicidad, al recuerdo vivido. Y por último, y no por ello menos importante, tenemos la imagen de la derecha donde vemos la conmemoración del momento presente en la casa. Es el homenaje a toda una generación y a sus familias. Ese homenaje es la reunión conciliadora bajo la tenue luz de una casa apaciguada y que deja fluir libremente los recuerdos familiares. En conclusión, la casa aparece en el panorama gráfico y literario como un canto a la memoria individual, un homenaje al padre, al abuelo, al suegro. Es un recorrido por la vida que siempre va acompañado de sus fervientes acólitos, el tiempo, el amor, la muerte y la memoria. Gracias al poder de la ficción, Paco Roca nos cautiva con un tema muy humano, una experiencia compartida por muchas familias españolas que se acaban reconociendo realmente entre las diferentes páginas de esta obra. Ese es realmente el valor último y definitivo de esta obra, ese diálogo con el lector y la multitud de interpretaciones que el ilustrador valenciano nos brinda con esta pieza. A fin de cuentas, todas esas fronteras que han aparecido durante la obra, fronteras visibles, fronteras invisibles y simbólicas, acaban cayendo cual telón en ese escenario teatral que en muchas ocasiones representa y es la vida. Es un personaje que consigue emocionarnos, sacudirnos, convocarnos e incluso conmovernos. Es un personaje que en muchas ocasiones es conocido, aparece en escena, es conocido, pero que siempre está un poco perdido durante la interpretación. Es un personaje, un protagonista, que suele ser incomprendido o malinterpretado, pero que siempre acaba recibiendo por todos el merecido aplauso final. Muchas gracias por su atención.